Tras una gira internacional, Juan Guaidó logró reforzar el apoyo de Europa para que Venezuela recobre su democracia. Las sanciones económicas internacionales no han sido suficientes para que caiga la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la nueva estrategia de Guaidó? Bienvenidos a Yaniot PM. Ha pasado un año desde que Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado de Venezuela y su objetivo no se ha logrado. Las expectativas de los venezolanos se habían desvanecido ante la falta de resultados, pero una exitosa gira internacional de Guaidó y su equipo ha revivido la esperanza de un cambio de gobierno en Venezuela. En la primera entrevista que concede a un medio en español desde el inicio de la gira, se da este encuentro esta noche del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Yaniot PM. Primero asistió a la cumbre antiterrorista en Colombia, donde se reunió con el mandatario colombiano Iván Duque y el secretario de Estado de Estados Unidos. Luego viajó a Bruselas, sede de la Unión Europea. También estuvo en el Foro Económico Mundial de Davos, donde lo recibieron importantes jefes de gobierno. En España tuvo un efusivo recibimiento de la comunidad venezolana y después se dirigió a Canadá para un encuentro con el primer ministro Justin Trudeau. Su gira finaliza en Estados Unidos, donde lo espera la comunidad venezolana en el exilio. Este apoyo internacional a Juan Guaidó le da un nuevo impulso a sus esfuerzos democráticos. ¿Podrá sacar a Nicolás Maduro del poder? Vamos a enlazarnos directamente, de inmediato, con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien nos acompaña por tercera vez en Yaniot PM y, como decíamos, en la primera entrevista que concede desde el inicio de su gira internacional. Presidente, de nuevo, muchísimas gracias por esta deferencia. Bienvenido, muy buenas noches. Patricia, buenas noches. Gracias por el contacto y gracias a todos los que están sintonizando en este momento. Gracias a usted de nuevo. Comencemos hablando de esta gira internacional que pareciera fue exitosa. Concretamente, ¿qué compromiso obtuvo de los líderes con los que usted se reunió? Mira, lo primero, el entendimiento de que esto es una lucha no solamente hoy de los venezolanos, sino el riesgo que tiene hoy la región, producto de que Maduro está amparando terroristas en Venezuela, el caso del ELN, disidencia de la FARC, incluso, como se denunció en la cumbre, antiterrorismo, células de Hezbollah. Hoy el riesgo que tienen los venezolanos ya se ve en el mundo. 5 millones de refugiados en este momento en América Latina, 7 millones en emergencia humanitaria compleja, y el entendimiento de que para ponerle fin a esa tragedia debe terminar la dictadura de Maduro. Orientado todo a la presión necesaria internacional y nacional para lograr una elección presidencial libre. ¿Qué obtuvimos? No solamente el entendimiento de la crisis, la necesidad de aumentar sanciones a los criminales, la necesidad de atender la emergencia y la crisis de refugiados en la región, toda esta tensión social que se genera también en el continente producto de los refugiados en Colombia, en Perú, en Ecuador, resaltar el trato que ha tenido con esta diáspora, nuestros países vecinos, hermanos. 1.6 millones de venezolanos están en Colombia en este momento. La actitud activa del presidente Duque, pero también de los presidentes vecinos. Adicionalmente, también hemos logrado develar el plan de la dictadura, que evolucionó o degradó, mejor dicho, a una lógica criminal, a un conglomerado criminal, luego de la militarización del Parlamento el pasado 5 de enero, la paramilitarización del Parlamento el pasado 15 de enero. Queda muy claras las intenciones de la dictadura de Maduro, pero queda más clara y más determinada la comunidad internacional, los venezolanos, en unir esfuerzos, unificar esfuerzos para lograr una transición en Venezuela. Dicho esto, en Davos, Suiza, usted pedía ayuda a la comunidad internacional diciendo que solos no pueden. ¿A qué clase de ayuda se refería? ¿Esto que menciona, más sanciones, ayuda con los inmigrantes, ayuda humanitaria y condena a la dictadura de Maduro, o se refería a algo más para salir de Nicolás Maduro del poder? Mira, luego de un año de balance, de aciertos, pero también de errores, como cometemos todos, debo decir que subestimamos de cierta manera a la dictadura de Maduro, la capacidad de hacer daño, no interesar en absoluto ni el pueblo de Venezuela, ni nuestros vecinos, nuestros aliados más importantes históricamente, el caso de Colombia, Brasil, la región en general. Cuando decimos solo no podemos, que mira, hemos intentado y vamos a seguir haciendo todo lo necesario, no solamente uniendo y unificando a todos los sectores en Venezuela, partidos políticos, pero también dirigentes sociales, también gremios, sindicatos, movimientos estudiantiles,
pero Maduro prefirió aliarse con el ELN, con colectivos armados, Patricia, que como sabes son básicamente paramilitares urbanos financiados y pagados por la dictadura, que abrió una puerta a una solución. Por eso hemos dicho que necesitamos apoyo en este momento de la comunidad internacional para no permitir, por ejemplo, que Maduro siga traficando con el oro de Venezuela, que con ese oro financian a grupos como el ELN y financian grupos terroristas que hoy puede ser caracterizado como oro de sangre, cosa que también hablamos en Europa, para que no estén financiando al paraestado con esto. Necesitamos el apoyo del mundo para frenar ese tráfico ilícito de oro, para que no financien a estos grupos paramilitares desde Venezuela, para que no financien el terror desde Venezuela. Como sabes, la bomba que se puso hace un año en la Academia de Policías en Colombia, en Bogotá, el explosivista fue formado en Venezuela. También obtuvieron financiamiento directo e indirecto desde nuestro país. Entendiendo esto, debemos poner presión internacional y buscar todas las herramientas posibles y todas las acciones posibles para que entienda la dictadura que la mejor opción es ir a una transición. No va a ser voluntario de parte de la dictadura, ya lo han demostrado. Presos políticos, persecución, una arremetida sin precedentes, lo que hemos visto en el continente. Por eso la importancia y la necesidad del apoyo que salimos a buscar y que estamos encontrando. Entonces, de ahora en más, concretamente, ¿qué podemos esperar? Bueno, podemos ver avanzar, por ejemplo, con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Vamos a ver también cómo se caracteriza. Estamos trabajando en esto con todas las pruebas, todos los elementos. El oro venezolano como oro de sangre por financiar grupos irregulares, desplazar etnias indígenas, asesinar el Amazonas venezolano, envenenar nuestros ríos. También podemos ver atención y ayuda a los países vecinos. Podemos ver que el mundo no va a comprar ninguna farsa que pretenda perpetrar la dictadura en el caso de Maduro. Para que haya elecciones se necesitan condiciones, no es cualquier tipo de evento. Y solamente en dictadura se le pone apellido a las elecciones. En el caso de Venezuela es así, para hacer denotar lo que se necesita. ¿Qué más podemos ver en el corto plazo? Bueno, una escalada en la presión, en el cerco diplomático, es decir, en referencia desde el Grupo de Lima, la unificación también de los diferentes apoyos que hemos conseguido a nivel internacional, el caso del Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, todos orientados en presionar en una dirección. Aquí en Estados Unidos lo espera la comunidad venezolana, especialmente la de Miami, también los líderes locales del sur de la Florida. Y la pregunta ¿es factible una reunión aquí en Estados Unidos con el presidente Donald Trump? ¿Por qué no se juntaron en Davos o no lo recibió en Washington? ¿Va a pasar aquí en Florida, sí o no? Bueno, nuestra gira empezó precisamente en la cumbre antiterrorista con el secretario Pompeo. Tuvimos la oportunidad adicionalmente de reunirnos porque así coincidieron las agendas con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, con el secretario Mnuchin, incluso pudimos intercambiar con Ivanka Trump. Hicimos todo lo posible, pero en el espacio que teníamos, ya teníamos agendado Bruselas, en el Europarlamento, también con el secretario, con el canciller Borrell. Aún así vamos a hacer todo lo posible en los pocos días que nos quedan de gira, porque ya estamos preparando el regreso a Venezuela. La movilización interna es central. Hay un gran esfuerzo también al interno de Venezuela, a pesar de las amenazas del FAES, que como sabe, Patricia, es una policía casi de exterminio, o no casi, es de exterminio hoy en Venezuela, como lo determinó el informe de Naciones Unidas, pero vamos a hacer todo lo posible por concluir nuestra agenda si logramos coincidir agendas. Con el presidente, una reunión con el presidente Trump. Bueno, todavía no está confirmada. En su reunión con el primer ministro canadiense, con Justin Trudeau, usted avaló los contactos de Canadá con Cuba para buscar una salida a la crisis venezolana. ¿Qué tan cierto, presidente Guaidó, es que la intervención de Cuba en posibles conversaciones indispone, por no decir enoja, a Estados Unidos? Mira, todos sabemos de la injerencia de Cuba sobre Venezuela, de lo que hace el G2 cubano a nivel de inteligencia y contrainteligencia, incluso en formación en tortura a nuestros militares. Todos sabemos cómo ha sido el financiamiento desde Venezuela, no solamente a Cuba, sino también, de cierta manera, a grupos en la región para desestabilizar o insertar algunas células para generar desorden, por decirlo menos, en la región. Nosotros hemos denunciado esto en todos los espacios. Lo denunciamos no solamente en Europa, también en la región. Nuestros aliados están muy conscientes de la injerencia, de la intervención que ha tenido Cuba y la necesidad de ponerle freno, de detener esa intervención, esa dictadura que ha acompañado durante mucho tiempo a Maduro, lo ha tutoriado de cierta manera. Y de nuevo, parte de lo que tienen hoy miedo nuestras Fuerzas Armadas al interno de Venezuela es de la persecución y el seguimiento
que hacen los cubanos en Venezuela. Cualquier aliado que pueda detener esto, aunque sabemos que hay que poner fin también a esa dictadura, será digamos, un añadido a la causa de la libertad en Venezuela y en el continente. Pero esta posible conversación con Cuba, ¿realmente está usted dispuesto a que el gobierno cubano, aliado de Maduro, esté incluido en las negociaciones? Porque usted ha dicho que ya no va a avalar en ningún diálogo, que no quiere más conversaciones, que eso es una farsa. ¿Por qué el cambio de posición ahora? ¿Es esa la salida? No hemos tenido un cambio, por el contrario, hemos sido muy firmes desde que, por ejemplo, prohibimos el envío de petróleo a Cuba, desde que rompimos claramente relaciones y sobre todo por el amparazgo que tiene Maduro con la isla a nivel económico principalmente. Lo que hemos dicho es que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para detener tanto la injerencia como la situación que tienen otros países sobre Venezuela. Los que hoy están infundiendo terror viene principalmente del lado cubano en la Fuerza Armada venezolana. Nuestros aliados, como el caso de Canadá, Europa, que pueden colaborar con detener esa tragedia, entendiendo lo que han causado, lo que han generado, no solamente en Venezuela, en el caso de Nicaragua y en el caso de otros países vecinos, en Bolivia también denunciaban la injerencia durante las protestas que hacía la presidenta interina Yanine Áñez, el financiamiento que han tenido desde PDVSA, incluso hacía un esquema de comportamiento en la región. Vamos acelerando, presidente, porque nos queda poco tiempo. El Departamento de Estado, en un comunicado del 9 de enero, decía textualmente: una transición negociada rápida a la democracia, es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela. ¿A qué negociación le está apostando Estados Unidos? Y me pregunto si ya todas las posibilidades no están sobre la mesa, incluyendo la opción militar. A una solución, lo que estamos apostando todos. Era muy similar también al comunicado que habría emitido Europa a través de su canciller Borrell, también el Grupo de Lima. Lo que hemos estado es unificando posiciones con todos los que quieren ver una Venezuela libre, un continente democrático, pero entendiendo el rol. La dictadura de Maduro no va a tener una epifanía hoy, se va a dar cuenta que destruyeron el país, se contrajo 65% del Producto Interno Bruto de Venezuela en los últimos 6 años, la inflación acumulada en los últimos años se cuenta a por millones, el sueldo mínimo hoy de un profesor, de un maestro es $3,5 al mes. Eso no va a suceder, nosotros tenemos que forzar a lograr una solución. ¿Qué significa esto? Ejercer la presión en la dirección correcta, y yo utilizo la metáfora del 7 de enero en Venezuela. Ese día todos los diputados empujaron en una dirección para abrir las puertas que estaban sosteniendo unos pocos, en este caso militares. ¿Qué significa movernos en esta dirección? Lo que todos queremos: estabilidad, gobernabilidad, de cara a una elección realmente libre, que de nuevo no va a llegar solo. Debemos presionar, ejercer presión en la dirección correcta para tener una solución en Venezuela. Lamentablemente la dictadura de Maduro ha utilizado la palabra negociación, diálogo en Venezuela como peyorativa. La utilizaron en el 2017, la utilizaron en el 2019. Por eso tenemos que explicar muy bien que nos referimos a una solución que hemos logrado articular con los diferentes grupos internacionales que nos respaldan, que respaldan la causa venezolana de la democracia y de la libertad en nuestro país, y hacia allá estamos orientados, Patricia. Presidente Guaidó, hablemos de lo que sucedió en Madrid. Se confirmó una reunión entre el ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en un avión en el aeropuerto de Barajas, porque pues están sancionados y no les permiten llegar a Europa y especialmente allí a España. ¿Ha recibido usted alguna explicación oficial sobre este encuentro? Hemos solicitado la información oficial, estoy seguro que vamos a tenerla como hemos tenido, y tuve una excelente reunión con la canciller Arantxa de España. Tenemos la oportunidad de mejorar relaciones con respecto a España. Lamentablemente la dictadura de Maduro se expone a este tipo de situaciones cuando hoy el mundo tiene claro que son violadores de derechos humanos, que han robado a Venezuela entera, que han puesto en riesgo la seguridad y estabilidad no solamente de Venezuela, sino también del continente, y ahora someten también a Europa y al mundo a este tipo de situaciones que estoy seguro y estamos seguros que España explicará en detalle. Lo que estamos también nosotros convencidos desde Venezuela, desde la región, que España ha tenido un comportamiento con respecto al respaldo. Fueron los primeros que reconocieron hace un año desde Europa, y eso no va a cambiar.
En días pasados, la policía venezolana capturó a una excongresista colombiana, Aida Merlano, acusada de compra de votos, pero el gobierno colombiano del presidente Duque dijo que una vez el juez competente solicite la extradición de esta exparlamentaria, harán la solicitud ante su gobierno, ante el gobierno legítimo de Juan Guaidó. Y usted ya ha respondido indicando que ha pedido a la Interpol colaboración para ejecutar esta extradición, esta medida solicitada por el gobierno colombiano. Pero, ¿cómo puede garantizarle al gobierno de Duque que va a extraditar a la ex senadora cuando usted no tiene el poder de las Fuerzas Armadas? Mire, yo creo que lo que pasa en Venezuela es muy claro. Hay un secuestro de los poderes públicos, hay un secuestro por parte de una dictadura. He visto con asombro parte de este debate y me recuerda la frase de Hannah Arendt, la banalización del mal. Tratar de ridiculizar una situación muy grave que está sucediendo en Venezuela con un hecho puntual de que hay una solicitud, en este caso de extradición, de alguien solicitado, valga la redundancia, por parte de Colombia. Eso no borra que Maduro, por ejemplo, ampara a la disidencia de la FARC, en este caso Santrich y Márquez, que financia directa e indirectamente al ELN, que hay 1.6 millones de venezolanos en Colombia en situación de refugio, y que agradecemos de nuevo al presidente, que estamos haciendo esfuerzos mancomunados por recuperar la democracia en Venezuela, que hay que utilizar esta situación para tratar de regularizar o normalizar una tragedia sin precedentes en la región. Creo que es una maniobra política muy delicada. Aquí el comportamiento del presidente Duque ha sido ejemplar en reafirmar los valores democráticos, entendiendo más la necesidad de una transición democrática en Venezuela. Venezuela y Colombia tienen una relación comercial de 6.000 a 7.000 millones de dólares al año. Hoy no llega ni a 100 millones. Extraditando a esta ex senadora no se va a regularizar de ninguna manera esa situación. Por el contrario, se afianzaría una dictadura en la región. Aquí lo que tenemos que hacer todos es hacer la mayor cantidad de esfuerzos, lo vamos a hacer los venezolanos, y le agradecemos lo que está haciendo Colombia. Y llamo de reflexión, no permitamos que por un hecho político banalicemos el mal, haciendo referencia a la frase de Hannah Arendt, o peor aún, lo ridiculicemos mientras hay presos políticos, mientras hay refugiados, mientras hay tortura en Venezuela. Tenemos que fortalecer posiciones, tenemos que ser firmes ante la tragedia, y celebro la postura coherente del presidente Iván Duque. Presidente, una última pregunta. Los venezolanos que apuestan a la democracia quieren oír cómo y cuándo van a salir de Nicolás Maduro. Le doy una oportunidad para que les envíe ese mensaje. ¿Cuál es su fórmula para cambiar de gobierno y que haya elecciones democráticas en Venezuela? Lo que queremos todos, Patricia. ¿Cómo? Quiero que sea concreto y nos diga cómo lo van a lograr. No, me encantaría decir una fecha incluso, pero eso no existe hoy. También lo sabemos los venezolanos, que hemos luchado durante años, que hemos construido mayoría, la estamos ejerciendo, tenemos el reconocimiento del mundo a una causa justa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como tengamos toda la presión, no solamente hablemos de cuando en no violencia hablamos de la amenaza creíble, sino que la posibilidad de realizarla para ejercer la presión, que no bypassen las sanciones, que no permitamos el financiamiento de los grupos rurales, que nos movilicemos en las calles en Venezuela. Y todo esto que te estoy narrando, Patricia, va a suceder en simultáneo en los próximos días. Tenemos una posibilidad enorme. Han habido dudas en el pasado, pero más son las oportunidades para Venezuela y para la región de poner fin a lo que es una situación hoy de guerra. A nivel de refugiados, migrantes, debemos detener la tragedia y lo vamos a hacer. Los venezolanos estamos comprometidos. Si hoy vemos por un segundo, nos imaginamos en el continente Venezuela libre, Venezuela democrática, que recuperamos nosotros nuestro Estado de Derecho, que hay elecciones en el corto plazo, imagínate cómo mejorarían las relaciones con los países, cómo se detendría el terror, y eso es lo que podemos y vamos a hacer en los próximos días, semanas, y esperamos que sea muy rápido para poner fin al sufrimiento de nuestra gente. Vamos a ver entonces qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, como usted dice. Gracias, presidente encargado, por acompañarnos nuevamente en Yaniot PM. Suerte con su regreso y bueno, estaremos atentos. Muy buenas noches. Gracias, Patricia, muy amable. Gracias.